Mi hermano, y a veces a usted y a mí nos cuesta tanto defender nuestra fe, cuando simplemente en nuestro entorno quizá es darnos a conocer como hijos de Dios en una oficina de trabajo. Y nos cuesta hacerlo a veces. Y ellos, por causa de su fe, quedaron en la diáspora, dispersos. Perdieron todo. Y a lo largo de su andar, a lo largo de su tiempo de diáspora, ellos se enfrentaron a una realidad. Personas con riqueza que tomaron ventaja y se aprovecharon y entonces ejercieron injusticia sobre ellos. Mi hermano, quiero aclararle que Santiago no está diciendo que tener riqueza es mala. Santiago no está diciendo que no debemos trabajar y luchar para que el fruto de nuestro trabajo bendiga nuestro hogar. No está diciendo eso. Él no está diciendo que luchar para que Dios bendiga nuestro alfolí, que Dios bendiga la alacena de nuestra casa, que Dios multiplique el pan en nuestra mesa. Santiago nunca está diciendo que eso es malo. Santiago lo que está diciendo es que estos hombres eran condenados en sus riquezas porque las habían obtenido injustamente. Eso es lo que Santiago va a enseñar en este capítulo. Santiago no está diciendo que está mal anhelar ver la prosperidad en nuestra mesa. Santiago lo que está diciendo es cuidado con que esa riqueza que hay en tu mesa brote de un canal equivocado, brote de un corazón equivocado o brote de mecanismos equivocados. Eso es lo que Santiago va a abarcar en este capítulo. Por ejemplo, sin perderme Santiago 5, vaya a 1 Timoteo capítulo 6, y quiero que usted mire un pasaje de la palabra de Dios en 1 Timoteo, donde la palabra de Dios nos dice de que el problema no es la riqueza, el problema tiene que ver con el corazón con el cual se produce, se genera o se administra esa riqueza. 1 Timoteo capítulo 6, ¿lo tiene conmigo? ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 17 al 19. Dice, a los ricos de este siglo, mándales, le dice Pablo a Timoteo. O sea, aquí Timoteo tenía una realidad, que en su congregación habían gente de capacidad económica. Pero ¿cuál es el mandato de Pablo a Timoteo? Dice, Timoteo, instrúyele a los ricos esto, le dice, que no sean altivos. Y que no pongan su esperanza ¿en qué? En las riquezas. Le dice, las cuales son inciertas, sino que esa esperanza sea colocada en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Verso 18. Que hagan bien, ¿con qué? ¿Que hagan bien con qué? Con sus riquezas, con aquella prosperidad que Dios les ha dado, con aquella bendición que Dios les ha dado. ¿Que hagan qué? Que hagan el bien. Dice el verso 18. Que sean ricos, pero ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, pero que echen mano de la vida eterna. Si usted se da cuenta, volvamos a Santiago, por favor. Acá Santiago nunca está atacando la riqueza, ni Pablo, el gran apóstol enviado a los gentiles, tampoco está atacando la riqueza. Lo que Dios quiere es que tengamos un corazón correcto en medio de la riqueza, en medio de la abundancia, en medio de la bendición, que tengamos un corazón correcto. Que Dios use esa abundancia de nuestra mesa para bendecir la vida de otros. Pero también dice algo hermoso, para que lo disfrutemos. Hermano, y le voy a decir algo como misionero, como siervo de Dios. Tenemos un tabú en nuestras cabezas muchas veces, y es que un misionero tiene que vivir como un mendigo. O que un pastor tiene que comer de las migajas del piso. Es un poco un concepto que hay en nuestra sociedad. Es cierto que lamentablemente hay algunos ministros de Dios que han tomado ventaja, ¿no?, de la caja del dinero, ¿no?, y se han enriquecido incorrectamente, que también Santiago lo acusa. Pero ¿quién ha dicho que un ministro de Dios no lo puede bendecir? Pero tenemos un concepto a veces equivocado, ¿no? Y le voy a contar una experiencia. Cuando nosotros llegamos a tomar la dirección de Palabra de Vida en El Salvador, su servidor llega ya con 28 años de edad a tomar la dirección de un ministerio. Y voy y asumo la responsabilidad. Y cuando nosotros llegamos a El Salvador, nuestra realidad económica era muy crítica. Mi esposa, Glenda, con mi hijo Aarón, que en ese tiempo estaba chiquito, estoy hablando de hace unos 12 años atrás, así que por ahí sacando mi edad más o menos.
Aunque siempre me dan más, pero no importa. No importa, hágame todo lo viejo que quiera. Estaba Aarón pequeño y estaba Samuel con 2 meses de nacido, mi segundo hijo, Samuel. Y llegamos a El Salvador con una condición económica muy crítica, a asumir una responsabilidad de un liderazgo en un país, y nuestro ingreso era de $35 al mes. Ese era todo nuestro sostén económico. Y así nos desafiamos, obediencia al Señor, y entramos a asumir un liderazgo en El Salvador. Y Dios fue bueno, nos hizo pasar por momentos muy difíciles, momentos donde nos doblábamos las rodillas para orar por una pasta de dientes. Momentos donde teníamos que postrarnos delante de Dios porque tenía un hijo hirviendo en fiebre y no tenía para comprar un analgésico. Momentos donde nuestra fe tenía que ser formada y fortalecida. Pero gloria a Dios que Dios fue colocando personas que vieron nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra entrega, y Dios les usó para bendecir nuestra vida. Y un día vino un hombre y dijo, ustedes necesitan un vehículo. Y nos ofrendó, así fue una ofrenda. Nos ofrendó una Mitsubishi Montero, año 2000. No era nada de la agencia, no se equivoque. Bien usadita, bien maltratada, pero fuerte. Si alguno ha ido a El Salvador entenderá que los lugares para ingresar a El Salvador son lugares montañosos. Y son lugares donde para ingresar había que usar vehículos con cierta fuerza. Y gloria a Dios que este hermano nos ofrendó ese vehículo. Un día, predicando en una iglesia, por la gracia de Dios, pues tengo la oportunidad de que Dios me permite mucho estar dando conferencias y demás. Prediqué en una iglesia y teníamos como una semana de que nos habían ofrendado esa camionetita. Y cuando salgo de dar la conferencia, era una conferencia de 15 días, todos los días, era de la familia, 15 días seguidos. Un día voy saliendo de la iglesia en la noche, llego al parqueo y salgo con la camioneta, una camioneta Mitsubishi Montero, año 2000, bien maltratadita. Y mi esposa estaba parada en la puerta esperando que yo saliera. Y habían 2 hermanos, diáconos, no estos dos, otros 2. 2 hermanos parados en la puerta. Ellos no se dieron cuenta que mi esposa estaba atrás. Y cuando me vieron salir en la camionetita, uno de ellos dijo, ay, así es fácil ser misionero. Le digo que yo guardé esa camioneta como 2 meses, nunca más la usé. Hasta que una vez un gran siervo de Dios, hablando con él, me dijo, Roy, ¿tú no te das cuenta de que cuando Dios bendice, también es para disfrutarlo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dijo Timoteo ahora? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que cuando Dios bendiga la mesa de tu hogar, hay 2 cosas que usted y yo tenemos que cuidar. Número 1, disfrútelo glorificando a Dios, porque viene de su mano. Pero lo segundo, bendiga la vida de otros. Bendiga la vida de otros. Vamos a Santiago, retomamos. Un gran amigo mío en El Salvador dijo, sí, muchos quieren disfrutar de es un empresario, dice, muchos quieren disfrutar de mis beneficios, dice, pero ninguno se quiere poner mis zapatos. Entiende lo que quiso decir, ¿verdad? Vamos a Santiago, capítulo 1, y vamos a retomar, y vamos a mirar en los primeros 3 versículos, después les voy a poner algo en la pantalla, pero quiero mirar en los primeros 3 versículos, cómo Santiago le va a hablar a estos ricos que se habían enriquecido de forma incorrecta, y les va a colocar qué es la riqueza realmente. Y mire el versículo 1, en primer lugar les va a decir, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Lo primero que él le va a decir a estos ricos en el versículo 1 es que esa riqueza que ellos estaban acumulando de forma injusta traería dolor a su tiempo. La palabra miserias que aparece ahí habla acerca de una persona que sufre como consecuencia a una condena. Ahora repito una vez más, por eso quiero que quede bien claro, Santiago no está hablando mal de que Dios bendiga nuestra mesa. Quiero que quede bien claro, él le está hablando a personas que enriquecieron su bolsillo, pero de forma injusta. Quiero que quede bien claro, porque si alguno de nosotros Dios les ha bendecido en nuestra mesa, no quiero que sienta de que es para usted necesariamente. Le está hablando a personas que se enriquecieron injustamente, y ya vamos a ver cómo fue que se enriquecieron injustamente. Pero a ellos lo primero que les va a decir es que esa riqueza sí les va a traer placer momentáneo, pero que en un momento esa riqueza se convertirá en miseria. Esa misma riqueza que hoy le da alegría, que hoy le da satisfacción y que hoy le da placer, en su momento traerá dolor, traerá aflicción y traerá quebranto. Mire hermano, no sé usted, pero yo he visto muchas familias, y aún en el ámbito de la popularidad y los hombres famosos, que por caminar tanto detrás del beneficio económico han perdido sus hogares. Por caminar tanto detrás del materialismo han perdido sus hijos.
Mi querido hermano, no está mal la riqueza, pero tengamos cuidado que la riqueza un día no nos traiga miseria. Tengamos cuidado, es lo primero que le va a decir. Le va a decir, ojo, le va a decir a los ricos, su llorar y su aullar será por las miserias que un día llegarán. ¿Por qué? Porque eran enriquecidos de forma injusta. Mire lo segundo en el versículo 2. Le dice, vuestras riquezas, dice, están podridas. Mire qué fuerte la palabra que va a usar ahí. Le va a decir a estos hombres, cuando hablamos de algo podrido, literalmente tiene que traducirse como inservible. Algo que no sirve, algo que se echa a perder. Usted vio lo que es que algo se pudra, ¿verdad? Es algo que en un momento es bueno y deleitoso, pero luego se echa a perder y ya no produce el mismo placer. No sé, ahora me tienen, no voy a dar detalles, pero me tienen con un equilibrio alimenticio, digámoslo así. ¿Sí? Me tienen, y ahí vamos, gracias a Dios, ahí vamos. Y vamos logrando metas, poco a poco, vamos logrando. ¿Verdad, Gerardo? Ahí está mi cheerleader, que me echa porras para que yo y ahí vamos. Hermano, pero en esta semana compramos frutas en mi casa, para tener en casa. Y no sé si le ha pasado, me imagino que sí. El banano, ¿no? El plátano, gracias, en tico lo dije, el plátano. Pues compramos una manita de plátano, ¿no? Entonces llegas a la casa y te comes un platanito de vez en cuando. Hoy en la mañana quise comerme uno y no me lo comí. ¿Sabe por qué? Porque ya estaba pasado. No estaba podrido, pero estaba pasado. ¿Vio la diferencia, no? La diferencia entre el momento en que usted lo compra y paga el peso ahí en el súper, y usted llega a su casa y lo deja pasar unos días, y llega un momento donde usted lo quiere tomar y usted dice no. ¿Por qué? Porque está podrido. ¿Se da cuenta cómo Santiago le va a hablar aún a estos ricos y les va a decir, cuidado, les va a decir, porque eso que hoy te da tanto brillo, le dice, y te llena de soberbia. Recuerde que venimos terminando de ¿qué? La soberbia. Y te infla tanto, y te da identidad, y te hace sentirte importante. Cuidado, le dice, porque se puede podrir. Se puede podrir. O sea, no sirve para nada. Y le sigue diciendo en el versículo 2, dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Está hablando de algo inservible. Usted va y se compra una camisa hermosa, un vestido extraordinario de la marca más lujosa que usted quiera y paga la cantidad de dinero que usted pueda pagar, pero va y lo cuelga en su closet y se mete una polilla. Al día siguiente se la quiere poner y por más fina marca que sea, está llena de agujeros. Y ahora es inservible. Mire el versículo 3. Y vuestro oro, le va a decir a ellos, vuestra riqueza, vuestro oro. Y en el versículo 3 le va a hablar acerca de la temporalidad de la riqueza. Cómo la riqueza realmente no es duradera. Mire el versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Le va a decir en el versículo 3 a estos ricos injustos, les va a decir que aún esa riqueza, esos lingotes de oro y toda esa atracción brillosa que tú tienes, le va a decir es temporal. Porque llega un momento donde se va a enmohecer. Y usted ha visto lo que sucede con el moho, ¿verdad? Alguna vez lo ha visto, ¿no? No sé, pero cuando yo llegué a vivir a Bernal, la casa donde hoy vivimos, por la gracia de Dios, estaba llena de moho. La habían tenido deshabitada por un tiempo. Entonces se había acumulado humedad y todo eso. Y yo empecé a investigar cómo lograr quitar el moho. Hasta mi hijo Aarón me ayudó un día ahí con un cepillo y cloro, ¿no? Y no salía el moho. Hasta que un día mágicamente encontré un videíto en uno de mis maestros, YouTube, ¿sí? Muchos saben lo que digo. Y encontré que con solo unos sprays de cloro, el moho se iba. Y yo magia. Tomé la botella, le puse cloro, un poquitito de agua, unos salpicones al techo, cerré la puerta y me salí, y como a la media hora volví y dije, wow, impresionante. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando estaba ese moho colocado en ese techo, cuando nos estábamos por mudar, usted no tiene ganas de entrar. Es más, se siente inseguro, se siente que va a enfermarse, porque usted sabe que desprende esporas, y todo eso lo inhalamos, ingresa a nuestro organismo y luego convierte todo eso en una crisis de salud. De eso está hablando.
Está hablando de que la riqueza muchas veces, cuando nuestra mirada y nuestra atención está en la riqueza, y un día esa riqueza se llega a enmohecer, se nos cae el castillo de la vida. ¿Se acuerda de Timoteo? El ánimo de Pablo a Timoteo es: no coloques la mirada en las riquezas, porque las riquezas son temporales. Temporales. Mi hermano, no sé si usted es consciente de esto, pero aunque tengamos muchos miles de pesos acumulados en una cuenta de banco, un giro de la vida en la salud le vacía la cuenta. Es más, no le va a alcanzar. Por eso es que nuestra mirada tiene que estar en la dirección correcta. Gloria a Dios si Dios bendice el fruto de nuestro trabajo. Gloria a Dios si Dios trae abundancia a nuestra mesa, pero que nuestra esperanza no esté ahí. Nuestra esperanza esté levantando el rostro y colocándolo en la persona de Cristo. Y eso es lo que Santiago nos va a enseñar a partir del versículo 4. Ahora sí avanzamos. Yo quiero que mire estas dos actitudes que tenían estos ricos injustos. La primera actitud que tenían de cómo se enriquecieron injustamente, la vamos a encontrar en el versículo 4. Y en el versículo 4 la palabra de Dios nos va a decir: he aquí, dice, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Lo primero que Santiago nos va a enseñar de estas actitudes incorrectas de estos hombres era de que ellos retenían el salario del obrero. Ese fue el primer mecanismo de injusticia de ellos. Y quiero que entienda algo en cuanto a este contexto, mi querido hermano, es que en esta época no es como el día de hoy. A la mayoría de los que laboran en el día de hoy, su salario es o semanal o quincenal, en algunos casos hasta mensual, dependiendo de cada criterio. Hoy por hoy la mayoría de los salarios llegan a sus cuentas quincenalmente, ¿sí? La mayoría. Pero en esta época no, eran jornaleros que el beneficio de su trabajo era diario. Cada día, al terminar el día de trabajo, ellos recibían el beneficio de su desarrollo laboral. No sé si usted lo ha vivido, pero en mi país, Costa Rica, es un país muy cafetero. Allá hay café por todo lado y muchos tipos de café y muy rico café. Y yo recuerdo, en mi país se llama así, no sé si puede sonar un poco raro, no lo sé. Voy a llamarle recolección de café mejor, voy a llamarle así. ¿Qué es lo que sucede allá? Bueno, hay muchos obreros jornaleros que a las 3 de la mañana están entrando en los caminos de las plantas de café y ellos están haciendo la recolección del grano adecuado, el grano maduro, y llenan unas canastas grandes y van recolectando y una vez que esa canasta está completa la llevan a un lugar, la vuelcan, la pesan y la cantidad de canastas que ellos logran acumular en ese día, ese es el jornal de su día. No les pagan semanal ni quincenal, les pagan diario. Bueno, la característica de estos obreros era la misma. La forma como ellos abastecían y suplían las necesidades de su hogar tiene que ver con el jornal diario de su labor. Pero estos hombres, estos ricos injustos, ellos lo que hacían era que tomaban ventaja de ellos, se aprovechaban de su condición de pobreza, se aprovechaban de que estaban dispersos, acuérdese, de que no tenían hogar, que no tenían familia, que no tenían pastor, que estaban solos y tomaban ventaja de ellos. ¿Y qué hacían? Les retenían sus salarios. No les pagaban la obra de sus manos. Ahora, mi hermano, la palabra de Dios, cuando Dios habla de la injusticia en la riqueza, este es uno de los elementos que Dios con más firmeza demanda y acusa. Yo quiero que mire un par de pasajes conmigo. Vaya conmigo, por favor, a estos dos versículos que usted tiene allí. Le pido a un hermano, por favor, que busque, por favor, para mí, Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 y 15, y lo lea con voz fuerte. Y otro hermano que busque Levítico 19, 13. ¿Quién me busca Deuteronomio? Héctor, gracias. ¿Y quién me busca Levítico? Hermano Mike, ¿verdad? Hermano Héctor, por favor, Deuteronomio 24, 14 y 15. Dice así: no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová,
y sea en ti pecado. Gracias, Pastor Héctor. Por favor, Mike. Levítico 19:13. Escuche, hermano. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Gracias, hermano Mike. Si usted va al Antiguo Testamento, usted va a ver que aún en la ley hebrea estaba claramente establecido de que a un jornalero no se le podía retener el salario. Y es bien clara la palabra de Dios, no solamente para el de mi misma raza, sino aún para el extranjero que venía a trabajar en nuestras tierras. No debía retenerse el salario. Entonces, cuando la palabra de Dios me enseña de que un patrono injustamente se aprovecha del beneficio de un empleado, la palabra de Dios lo llama riqueza injusta. Porque la riqueza bien ganada habla acerca de corresponder aún a la persona que es parte conmigo en la generación de esa riqueza. Cuando la palabra de Dios acá en Santiago habla acerca de salarios injustos, está hablando de la retención. Está hablando de cómo personas dedicaban tiempo y trabajo, pero el patrono, en lugar de retribuirle su esfuerzo, se lo retenía. ¿Y cómo lo llama la palabra de Dios? Pecado. Pecado. Si usted leyó Deuteronomio, capítulo 24, si prestó atención que leyó el hermano Héctor, al final decía, y ese sea contado y sea en ti, le dice, pecado. Dios considera pecado. ¿Y sabe por qué es pecado? Porque es robo. Es robarle a la persona que dedica su esfuerzo. Es más, mi hermano, aún en la palabra de Dios, cuando habla de los ministros de Dios, dice que aún el ministro de Dios es merecedor ¿de qué? De su salario. Habla acerca aún de los siervos de Dios. La palabra de Dios nunca ha dicho de que aquel que se esfuerza para producir lo que Dios le llamó a hacer, la palabra de Dios dice que es digno de su salario. Por lo tanto, mi querido hermano, en primer lugar, la primera actitud, el primer mecanismo a través del cual ellos se enriquecían injustamente era reteniendo el salario del obrero. Pero miremos la segunda característica, está allí en el versículo 6, por favor. Dice el versículo 5. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Mi hermano, ya vamos a entrar en lo que es la victoria en medio de esta injusticia, pero quiero que preste atención a un detalle del versículo 4, al final. Si bien en el versículo 4 la palabra de Dios me enseña de que estos hombres retenían salario, también me enseña un segundo elemento, el clamor del angustiado. Dice que Dios escuchaba el clamor del angustiado. No me voy a detener porque lo vamos a mirar un poquito más adelante. Pero mire cómo ese clamor del angustiado, hay una respuesta en el versículo 5. Le dice, ¿y habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos? ¿Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza? Y usted me va a decir, mi hermano, ¿qué tiene que ver el versículo 4 con el 5? Con relación a que Dios escuchaba el clamor. Es por el ejemplo que usa. Quiero que usted preste atención a esta imagen, a ver si la logra leer bien. ¿Sí? Esta imagen, el versículo 5, me va a hablar de dos características. La primera, dice el versículo 5, cómo ellos vivían a raíz de esta riqueza injusta. Dice que ellos desataban sus pasiones y apetitos. ¿Por qué se aprovechaban del obrero? Para satisfacerse ellos, sus pasiones y sus apetitos. Dice el versículo 5 allí al inicio, dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. Pero en el versículo 6 me da otra característica, que ellos se aprovechaban de su autoridad y lo que ejercían era autoritarismo. Mira el versículo 6, mi hermano, dice, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y quiero aclarar un poquito esto para que me entienda qué es lo que queremos aprender de este segundo elemento, de esta actitud, que ellos se deleitaban en sus injusticias. Cuando el versículo 5 dice que ellos engordaban sus corazones como en día de matanza, está haciendo referencia al sacrificio de animales en la cultura hebrea. En la cultura hebrea habría una característica.
era la matanza del animal engordado. Está haciendo referencia a cómo esos deleites y esas pasiones iban a engordarles a ellos, y no se refiere solamente a la gordura física. Se refiere a la gordura de la soberbia, se refiere a la altivez, se refiere a sentirse poderosos, se refiere a ese tipo de persona que cree que puede arrastrar todo en el mundo sin que nadie lo detenga. Mi querido hermano, si hay algo que es peligroso con la riqueza, es cómo puede engordar el corazón. Y no necesariamente de colesterol o triglicéridos. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Cómo puede engordar el corazón? Hacernos sentir tan poderosos que miramos a las demás con lo que acaba de enseñar en el capítulo anterior, ¿se acuerda? Miraba por sobre el hombro, la soberbia. Pero no solamente habla de esa gordura que enriquecía el corazón, sino que dice que esa gordura tiene un destino. ¿Te leyó el versículo? Dice el versículo, engordado para el día de la matanza. Mi hermano, esa expresión día de la matanza está conectada directamente con el clamor del jornalero del versículo anterior. El jornalero en aflicción clamaba a Dios. Esta expresión día de matanza habla del juicio de Dios. Dios tarde o temprano le dará el justo pago al jornalero que honra su nombre, pero al rico que es injusto. Dios a su tiempo le dará su pago. Eso es lo que Santiago va a decir, y ahí es donde Santiago va a empezar a direccionar la mente y el corazón de estos hermanos. ¿Está en aflicción? Sí. ¿Están siendo injustos con usted? Sí. Pero entienda algo, Dios escucha. Dios escucha. Y ya lo vamos a mirar más adelante en otra porción. Y lo segundo, en el versículo 6, cuando dice, habéis condenado y dado muerte al justo, no necesariamente Santiago está hablando de una muerte física, que mató a una persona, sino que Santiago, creemos que en ese versículo 6 está haciendo referencia a un libro apócrifo del Antiguo Testamento, el libro que se llama Eclesiástico. ¿Sabe usted lo que es un libro apócrifo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos saben? ¿Sí? Sí. Si alguno no sabe, diga no hay ningún problema, para poderlo aprender. Un libro apócrifo tiene que ver con un libro que fue escrito, realmente es conocido, tiene contenido muchas veces histórico, pero que no fue aprobado para ingresar en el canon bíblico. La palabra de Dios que usted y yo hoy estudiamos, que se compone de 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasó por un proceso de evaluaciones, de debates, de concilios, y escuche mi hermano, si usted toma la Biblia, la palabra de Dios, y la dobla, va a derramar sangre. Y quiero que entienda qué quiero decir con esto. Hay muchas personas que para que usted hoy y yo tengamos este canon bíblico de 66 libros, pasado por muchas pruebas y aprobaciones, muchos entregaron su vida y derramaron su sangre. Acá en México hay hombres que han derramado su sangre para que usted y yo hoy tengamos libertad de culto, acá en su país. ¿Sabe, mi querido hermano? La palabra de Dios, estos 66 libros de la palabra de Dios, hay una Biblia que si usted no la tiene, le animo que si quiere aprender a estudiar la compre. Se llama la Biblia con deuterocanónicos. La Biblia con deuterocanónicos tiene que ver con los 66 libros de la Biblia, más los libros que han sido considerados, sí escritos, sí con fundamento histórico y sí con conocimiento y sabiduría, pero que no han sido considerados como libros de revelación por parte de Dios, por lo tanto no ingresaron en el canon bíblico. Por ejemplo, el Eclesiástico, que suena muy parecido a Eclesiastés, es un libro que tiene relato histórico, tiene elementos que van paralelos a la palabra de Dios, pero que no fue aprobado como un libro de revelación divina y por tanto no está en el canon bíblico. Pero Eclesiástico, en el libro de Eclesiástico dice así: mata a tu prójimo quien le priva de la sustancia y derrama sangre quien retiene el salario del jornalero. ¿Escuchó? Mata a su prójimo quien le priva de la sustancia y derrama sangre quien retiene el salario del jornalero. Muy probablemente lo que Santiago está diciendo en el versículo 6, él simplemente está tomando un pasaje referente de un libro eclesiástico y está haciendo una ejemplificación del acto. ¿Qué es lo que está haciendo, mi hermano? Yo le aseguro que un jornalero que no recibe el beneficio de su trabajo, ¿qué es lo primero que va a padecer?
hambre, hambre. Y si bien los equilibrios alimenticios son buenos, tampoco es bueno pasar hambre. Porque el cuerpo del ser humano no está diseñado para pasar hambre. El hambre del ser humano le lleva a una condición final. ¿Y cuál es? Atrofio de su organismo y finalmente la muerte. Mi querido hermano, este elemento que habla la palabra de Dios en el versículo 6 hace referencia a la actitud del rico. El rico no le importaba, inclusive, saber que un jornalero suyo estaba a punto de perecer y a causa de su injusticia, y lo seguía haciendo. Habla acerca de esta actitud dañina del corazón, de enriquecerse de forma injusta. Una persona que no solo se engordaba y aprovechaba los deleites por el trabajo de otro, sino que no le importaba el padecimiento del jornalero. El jornalero venía y trabajaba, ¿por qué? Porque necesitaba el pan de su mesa. ¿Y qué hacía él? Se aprovechaba de eso, tomaba ventaja y era injusto con él y tomaba aprovechamiento de la situación. Entonces, mi hermano, hasta este momento Santiago nos está hablando de la injusticia del rico. Ahora vayamos a la palabra de Dios y aprendamos juntos dos elementos, solo dos vamos a mirar en esta mañana, que nos hablan de cómo aprender a tener victoria en medio de estas injusticias y en medio de estas aflicciones. Mire el versículo 4, por favor, segunda parte. Dice el versículo 4, los clamores de los que habían cegado han entrado, ¿qué dice ahí? En los oídos del Señor de los ejércitos. Ahora vaya al versículo 9, por favor, la segunda parte. Dice, el juez está delante de la puerta. El primer elemento que usted y yo tenemos que aprender para poder tener victoria en medio de la aflicción es no tomar la venganza en nuestras manos. Mi querido hermano, cuando un hijo de Dios toma la venganza en sus manos, no soluciona, lo complica. Dígame usted cuántas veces usted ha tomado acción sobre algo injusto y en lugar de solucionarlo, es como una rueda, como una bola de nieve que usted empieza a hacer rodar y va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y luego no tiene cómo detenerla. Afecta a hijos, afecta a esposa, afecta a esposos, afecta a familia, afecta a consiervos, afecta a la iglesia, afecta al trabajo. ¿Por qué? Porque no aprendí este primer principio. Confiar en la justicia de Dios. Lo primero que Santiago va a animar a estos hermanos que estaban viviendo injusticias es: Dios no se va a olvidar. Dios es justo y Dios dará a su tiempo y conforme a su propósito la respuesta a tu clamor. Dios lo va a hacer y le va a decir a este jornalero: no hay injusticia o aflicción, no la hay, que no sea del conocimiento de Dios y que a su tiempo le lleve a actuar. No la hay, mi querido hermano, no la hay. Dios no está ajeno a nuestro dolor. Dios no está ajeno a nuestra aflicción. Dios no está ajeno a nuestra angustia. Pero Dios también permite a veces situaciones difíciles para poder formar el carácter y ser glorificado Él al final del camino. Y muchas veces lo que Dios quiere es que usted y yo aprendamos a levantar la mirada y descansar en Él. Y quiero que mire conmigo esos versículos que le dije antes. Mire el versículo 4 al final, dice: y los clamores. Mire que aquí está el clamor del jornalero que lo están afligiendo. Dice: y los clamores de este jornalero que habían cegado, dice, entraban ¿dónde? En los oídos del Señor de los ejércitos. Y quiero que entienda dos cosas claves que están acá. Lo primero se llama un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Es cuando a Dios se le otorga una característica humana para que nosotros podamos entender lo que genera en el corazón de Dios. ¿Qué dice ahí? Que ese clamor del jornalero que lo estaban afligiendo, dice, entró ¿a dónde? A los oídos de Dios. Eso es un antropomorfismo. Es otorgarle a Dios una característica humana para entender que el oído de Dios está atento al clamor del afligido. Que Dios sabe nuestra aflicción, que Dios escucha nuestra aflicción. Pero mire la segunda parte de ese versículo ahí al final. No solo la sabe, la escucha y está consciente, sino que se viste de algo. Y esta parte me encanta. Dice el versículo: del Señor de los
ejércitos. Wow. La palabra de Dios me enseña, mi querido hermano, que no solo Dios escucha el clamor, sino que Dios se viste de algo. Sabe que cuando usted estudia, si no ha venido a las clases de que se están dando, ¿verdad?, en las mañanas, yo le animo a que venga, porque va a aprender muchas cosas riquísimas, mucha riqueza. ¿Quiénes de ustedes estuvieron en el ciclo anterior con el pastor Mario estudiando los nombres de Dios? Varios, ¿no? ¿Se acuerda de este nombre? Este es uno de los nombres de Dios, o una de las características de las cualidades de Dios, ¿se acuerda? ¿Y qué significaba? ¿Se acuerda? ¿Ah? Vamos a pasar examen ahora. ¿Ah? ¿Cómo? Ajá, pero ¿qué significaba? El vengador. ¿Sabe que esta característica de Jehová de los ejércitos habla de que Dios se viste con la armadura necesaria para salir a la batalla y vengar el clamor de sus hijos? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dios se viste de la armadura necesaria para salir a la batalla y defender el clamor de sus hijos. Es hermoso entender esto, mi querido hermano, porque nos habla de tener confianza en su justicia. Dios en el momento que Él cree que es el momento idóneo y adecuado, se viste del Señor de los ejércitos. Y Él mira la aflicción de su hijo y mira la injusticia del rico injusto, según Santiago nos enseña. Y Él dará a cada uno según tenga el merecido, según corresponda, según sea la acción justa del Dios justo. Pero en este caso es increíble cómo Él coloca una de estas características de Dios, la característica del vengador. El Señor de los ejércitos es la figura vengadora de Dios. Podríamos resumirlo como rey guerrero también, como el Dios sentado en su trono. Es la figura de David, ¿se acuerda? David era el rey, pero cuando venía la guerra, ¿qué tenía que hacer David? Se vestía de rey guerrero y salía ¿a qué? A la batalla, a la victoria, a derrotar al enemigo. Es la figura del Dios que no solamente escucha la injusticia, sino que no la deja impune, sino que Dios va a dar a cada quien el merecido que corresponde. Mi querido hermano, esto nos tiene que llevar al primer elemento de entender cómo es que usted y yo podemos tener victoria en medio de la aflicción. Es aprendiendo a descansar en su justicia. Y usted me va a decir, ay hermano, usted es muy poético con eso, hermano. Porque cuando a mí me hacen eso en el trabajo, mire hermano, yo recuerdo cuando boxeaba, era joven. Está bien. Yo le aseguro que esa no es la solución. Hágalo y se va a dar cuenta cómo las consecuencias son peores. Solo le quiero contar una anécdota. Antes de que Dios me llamara a la obra y viajar a Argentina a prepararme, yo estaba ejerciendo mi carrera. Yo ejercí mi carrera por 2 años, la que Dios me permitió estudiar, ¿sí? Yo soy licenciado en finanzas. Yo me gradué en Costa Rica en la universidad en licenciatura en finanzas y administración de empresas. Y ejercí 2 años en una empresa muy fuerte en Costa Rica que se llama Swiss Travel Service. Es todo turismo de mega turismo, ¿no? Cruceros y todas esas cuestiones. Y yo trabajaba en el departamento financiero. Y cuando yo llego a trabajar en el departamento financiero, me tocó un jefe que era un rico injusto, porque era un hombre tan complicado y tan difícil. Pero había algo interesante, él no tenía firma, y como yo sí tenía, por haberme graduado, ¿quién firmaba los estados financieros? Yo. ¿Quién corría el riesgo? Yo. Claro, era más joven, 22 años, no sabía muchas cosas, estaba aprendiendo y no dimensionaba en ese momento el riesgo de una firma. Hoy lo entiendo, pero en aquel momento uno está aprendiendo, ¿no? Está empezando y el anhelo de hacer cosas, uno no mide los riesgos. Yo ponía la firma y mi sello estaba ahí en los papeles. ¿Y quién era el que armaba eso? Mi jefe, pero yo era el que firmaba. Y una vez se perdió un cheque, ¿sí? En el folio de cheques se lleva el consecutivo. Y era un cheque, es una empresa muy fuerte, muy fuerte. Era un cheque por varios cientos de miles de dólares. ¿Y quién firmaba los cheques? Entonces un cheque se perdió. Y cuando la gerencia general tomó y revisó todo, encontró que un cheque faltaba. ¿Y qué es lo que despierta esa sospecha? Desvío de fondos. ¿Sí? Que hay un desvío de un elemento
de un documento formal que es un cheque. Y este hombre se volteó a mí y me empezó a decir, me decía, hermano, no se lo puedo describir, pero me decía de todo. Yo era creyente, tenía apenas 3 años de haber conocido a Cristo, no tenía la formación que hoy tengo, y claro, para mí fue una aflicción. Y él me decía de todo y me acusaba, y yo sabía que yo no tenía nada que ver. Y me acusaba, y fue y me desacreditó delante de la gerencia general. Pero la gerencia general me conocía también, y no creyeron totalmente a la palabra de él. Un día, mi hermano, estaba yo trabajando en mi escritorio, él estaba así al lado mío, él me empieza a decir, y yo me giro en mi silla, y lo estoy mirando, y en el momento en que lo estoy mirando, él tiene la carpeta, y está pasando documentos, y me decía de todo, y yo así mirándolo, ¿no? Y donde hace así, adivine qué estaba ahí, el cheque. Era una carpeta personal de él, personal, el cheque. Y él miró así, me miró, y yo solo lo miré, yo no dije nada, yo me quedé callado, me giré y seguí trabajando. Un mes después lo despidieron, y por 1 mes y medio, antes de irme yo a Argentina a estudiar teología para servir al Señor, por 1 mes y medio, yo fui el gerente financiero de la corporación. Su puesto lo tuve yo. Y me ofrecieron mucho dinero para quedarme, pero Dios ya había confirmado un llamado en mi vida. Y salimos a prepararnos con mi esposa a Argentina. Pero lo que le quiero ejemplificar con esto es, Dios es justo. Aprendamos, mi querido hermano, en medio de las aflicciones, en medio de las angustias, aprendamos esta verdad, la confianza en la justicia de Dios. Dios nunca dejará a un hijo suyo desamparado. Dios nunca abandonará a un hijo suyo. Aunque padre y madre me abandonaren, con todo me recogerá Jehová, y gloria a Dios por eso. Mi querido hermano, el primer elemento de victoria en medio de la aflicción es confiemos en Él. Confíe en el Dios que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Confíe en el Dios que su palabra está llena de promesas. Confíe en el Dios que ha hecho que la profecía bíblica se cumpla en cada uno de sus detalles y faltan aún por cumplirse. Confíe en el Dios que dice en su palabra que Él escucha el clamor de sus hijos y se viste del Señor de los ejércitos para salir a la batalla. Confíe en el Dios de la justicia. Confíe. Segundo, mi querido hermano, versículo 7, por favor. No solamente es confiar en el Dios, sino también aprender a tener paciencia. Pero esta verdad es increíble. No es una paciencia que descansa en las circunstancias. No es una paciencia que tiene que ver con el entorno. Es una paciencia que está con la mirada puesta en la venida de Cristo. Mi querido hermano, las aflicciones de esta tierra son temporales. Y le aseguro que Cristo viene pronto, Maranata. Mira el mundo cómo se convulsiona cada día más. La venida de nuestro Señor está cerca. Mi querido hermano, si usted cree que es eterno, estamos muy equivocados. O Él viene por mí, o pronto me llamará a su presencia. Por eso mi mirada tiene que estar puesta ¿en dónde? En la venida de Cristo. Mi hermano, si cada mañana que usted y yo nos levantamos, cada mañana levantáramos el rostro y dijéramos, Cristo, Maranata, ven hoy, ese día usted y yo lo caminaríamos diferente. Porque sabemos que ese día puede llegar el novio de la iglesia, el esposo, Cristo Jesús. ¿Por qué a veces nos envolvemos en tanta aflicción? Porque nos aferramos a tantas cosas terrenales que no podemos retener. Nos aferramos a tantas cosas que son momentáneas y temporales, cuando nuestra mirada debería estar ¿en qué? En la esperanza eterna, en la venida en Cristo Jesús. Y ahí tiene que estar mi paciencia. La palabra paciencia habla de saber esperar con calma, y lo vamos a mirar un poquito. Vaya conmigo, por favor, allí a la palabra de Dios. Mira el versículo 7. Versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Ahora mire el versículo 8, dice, tened también vosotros paciencia. Ahora mire el versículo 9, hermanos, no os quejéis los unos con los otros, para que no seáis condenados. He aquí, el Señor viene pronto. Perdón, me adelanté, es el versículo 10, perdón, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. 3 veces nos va a decir la palabra de Dios ahí, aprendamos a tener paciencia, y la palabra es macrotumia.
4 veces aparece la palabra paciencia. ¿Dónde aparece la otra? ¿Ya la vio? En el 11, el que sigue. Cuando habla de Job. Y la palabra que aparece en el versículo 11 para Job es upomone. Esto usted ya lo sabe porque ya lo estudiamos el primer día, ¿se acuerda? Y si no lo sabe, vamos a comenzar de nuevo todo. No, hermano. No. ¿Se acuerda la diferencia? Macrotumia es aprender a tenerle paciencia a las personas. Upomone es aprender a aguantar y soportar la aflicción en medio de la prueba. Y mire qué interesante cómo Dios es sabio y coloca aún en el griego original 2 palabras en 2 contextos diferentes. Las primeras 3 tienen que ver con la aflicción del obrero y el jefe, pero la cuarta es de Job, haciendo referencia a la vida de Job. Las aflicciones de Job no fueron consecuencia de pecado, fue Dios permitiendo la prueba en la vida de Job para formar el carácter de Job. ¿Se acuerda? Mire qué sabio es Dios, que separa los conceptos para que lo entendamos. La palabra de Dios dice que yo tengo que aprender a tener paciencia. Cuando es una prueba de parte de Dios, upomone, me pongo en obediencia delante de la prueba porque Dios está formando a Cristo en mí. Pero cuando las circunstancias son las que se complican por situaciones con personas, si hay personas difíciles a mi alrededor, entonces ejercito la macrotumia. La largura de ánimo, aprender a soportar, aún dice la palabra de Dios, a los difíciles de soportar. Pero dice la palabra de Dios ahí, nos va a dar 3 ejemplos, y yo quiero que lo miremos rápido para ir terminando. El primer ejemplo que va a colocar es el labrador. Mira ahí el versículo 7, no es un perro labrador, ¿sí? no es una raza labrador, es al labrador que labra la tierra, al que va a usar como ejemplo. Mira el versículo 7 conmigo, ¿lo tiene, hermano? ¿Sí? No se me está durmiendo, ¿verdad? Dice el verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, la mirada colocada en Cristo. Dice, mira, ahí está el primer ejemplo, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Lo primero que él va a usar es el ejemplo del labrador. Quiero que entienda esto. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha labrado la tierra y ha trabajado labrando la tierra? ¿Qué sucede con la tierra? Cuando el labrador prepara el campo, prepara el surco y coloca la semilla, no puede hacer nada más después de ahí. Solo una cosa puede hacer, esperar. Solo eso puede hacer, aprender a esperar. Mi querido hermano, cuando la palabra de Dios usa al labrador como el ejemplo, está colocando el carácter del labrador que sabe que aunque hoy no ve nada, aunque no hay una rama, aunque no hay un árbol, aunque no hay una planta, la semilla se ha colocado. Y él está esperando, en algunos momentos con ansiedad, en algunos momentos con inquietud, porque ¿qué está esperando? El fruto de la espera. Él está esperando ver el fruto de su trabajo allí sobre la tierra. Pero hay un elemento indudable que él tiene que ejercitar y es aprender a esperar. Porque si él va y mete la pala o usa el pico y golpea la tierra antes de tiempo, ¿qué va a generar? Se echó a perder el fruto, no sirvió de nada. Entonces él tiene que aprender a esperar. Mi hermano, y cuando la palabra de Dios dice que él labraba y esperaba la lluvia temprana y la lluvia tardía, está usando una figura hebrea que era muy conocido para ellos. La lluvia temprana era una lluvia, era una caída de agua, era un tiempo de lluvia que había en la nación hebrea, que lo que hacía era preparar la tierra para la germinación de la semilla. Y eso era más o menos en los meses de octubre y noviembre. Y aproximadamente 6 meses después, allá por los meses de abril y mayo, era donde llegaba la lluvia tardía. La lluvia temprana preparaba el terreno para la semilla, pero la lluvia tardía lo que hacía era regar, colocar la última cantidad de agua necesaria para que esa planta que estaba pronta y lista a dar fruto, simplemente recibiera el agua necesaria para otorgar lo que durante 6 meses había estado germinando y desarrollando en su interior. Mi querido hermano, la palabra de Dios me enseña, el principio del labrador es aprenda a esperar en él, el ejemplo de la paciencia.
Mi querido hermano, y va a usar un elemento que no lo quiero pasar por alto, porque es muy importante, antes de ir al segundo y tercero y terminamos. Hay un elemento allí en el versículo 7 muy importante, mire conmigo por favor. Dice, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Verso 8, tened también vosotros, como el labrador, paciencia. Dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. No quiero pasar este detalle por alto porque es muy importante. ¿Sabe cuál es el gran enemigo que usted y yo tenemos en la espera de la voluntad de Dios? Nuestras emociones. Es un gran enemigo. Por eso aquí la palabra de Dios habla del corazón. Por cierto, el hermano Joaquín está haciendo unos videos de YouTube, ¿verdad? Para un canal de la iglesia. Y ayer me tocó dar una meditación para el canal de la iglesia. ¿Y sabe de qué hablé ayer? Del corazón. Mi querido hermano, cuando la palabra de Dios habla del corazón, habla del centro donde descansan las emociones del hombre, suyos y míos. El gran enemigo en la toma de decisiones de nuestra vida es cuando no aprendemos a sujetar nuestras emociones a la obediencia a la palabra de Dios. Mi querido hermano, las emociones en nuestra vida son muy traicioneras. Dígame si no hay días que usted se levanta y tiene ganas de besar a todo el mundo. Y se levanta así como flotando en una nube, va así. Y mira una hormiga y dice, qué hermosa hormiga. Y mira un caracol y dice, qué veloz que vas hoy. Y estás así como, pero dígame si no hay otros días, ¿verdad? Usted sabe lo que le voy a decir, ¿verdad? Donde usted se levanta y ni la mascota que lo ama tanto lo aguanta. Porque nuestras emociones son así. Esa es la realidad de nuestro corazón. O dígame si no hay días, si usted mira a su esposa en la mañana y a su esposo y le dice, ay, qué bello amaneciste hoy. Así de todo. Y hay días donde me dice, ay, anda, lávate la cara, porque... Mi hermano, ¿sabe por qué? Porque las emociones de nuestra vida son muy inestables. Hay momentos donde nuestra emoción nos hace arrancar con fuerza e ímpetu. Y hay momentos donde parece que arrastramos los brazos y pesan tanto que no los aguantamos. Por eso Santiago le está hablando aquí muy claro a estos hombres y les está diciendo, el mayor enemigo en saber esperar los tiempos de Dios son las emociones. Y por eso le dice, afirma vuestro corazón. Afirma. Nuestras emociones nos hacen ser débiles. Entonces tenemos que aprender a sujetar nuestras emociones a la obediencia a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice, espera, aunque mis emociones digan algo diferente, yo tengo que esperar. Esperar. Piensa en el labrador. Él quizá quiere ver ya el tomate, el jitomate fuera en el campo, ya lo quiere ver. Pero si no espera, no lo verá nunca. Si se apresura y se adelanta el proceso. Mi querido hermano, Dios tiene procesos para nuestra vida. Y Dios quiere arrancar, restaurar, renovar, colocar cosas nuevas en nuestra vida. Pero si no le damos tiempo al proceso de Dios, estamos echando a perder la lluvia temprana y la lluvia tardía. Mira el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, bueno, ahí le pongo lo de las emociones, solo para que lo lea y avanzamos rápido. Versículo 10, ahí está el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el ejemplo de los profetas. ¿Qué le va a decir allí en el versículo 10? Les va a decir, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mi hermano, la palabra ejemplo ahí es la palabra upodigma. Y esta palabra es muy interesante porque habla acerca de algo que se me coloca debajo de mis ojos. Es como cuando yo abro mis ojos y debajo de mis párpados, de mis ojos, se me coloca algo. ¿Sabe qué es lo que está queriendo decir? Mira con atención. Observa detenidamente. ¿Qué tengo que mirar con atención y detenidamente? El ejemplo de los profetas. ¿Qué son los profetas? Los grandes hombres de Dios. Hombres que entregaron su vida. Es más, Juan capítulo 13, versículo 15, está Cristo hablando de él mismo. Y Juan dice, el Señor Jesucristo, perdón, en Juan dice, mírame a mí, que soy ejemplo para ustedes ¿de qué? De aflicción. Mi querido hermano, la palabra de Dios no dice que yo tengo que aprender, la palabra de Dios no dice que no habrán aflicciones.
La palabra de Dios dice que en medio de la aflicción yo debo abrazarme a aquel que es el juez justo y tener total y absoluta confianza en su persona, confiando en su justicia, y para eso me da el ejemplo del labrador y me da el ejemplo del profeta. El profeta que aún en medio de la persecución, del maltrato y de la amenaza, tuvo dos características: nunca se rindió y siempre permaneció fiel, siempre. Las dos características de la perseverancia: no rendirse y permanecer fiel. Miremos el tercero y último. El tercer ejemplo es el de Job, que ya lo mencionamos. Y va a decir de la persona de Job, le va a decir: bienaventurados los que sufren. Y está colocando a Job como el ejemplo. Y está diciendo: en medio de la aflicción, tengo que aprender a tener perseverancia como Job. Mi querido hermano, si usted no ha leído el libro de Job, léalo, le animo y lo invito a que lo lea. Es extraordinario. Si ya lo hizo, sabe de lo que estoy hablando. Mi hermano, ante el primer golpe que recibió a Job, yo estoy seguro que muchos de nosotros abandonaríamos la fe. El primero. Satanás tomó tanta ventaja del permiso de Dios que golpeó en su casa, golpeó en sus riquezas, golpeó en sus beneficios, golpeó sus amigos, todo su entorno era negativo. Personas que él confiaba lo traicionan. Personas en las cuales él amaba le llevaban a maldecir a Dios y le decían: maldice a ese Dios. Y dice la palabra de Dios que la boca de Job nunca se abrió para maldecir el nombre de Jehová. Y al final del libro de Job dice algo extraordinario. Job dice: Señor, yo antes te conocía, pero nada más de oídas, pero hoy te conozco diferente. Hoy mis ojos te ven. Wow, impresionante. Pero ¿sabe por qué? Porque perseveró, se mantuvo fiel a Dios. Mi querido hermano, la palabra de Dios me invita, y con esto terminamos. Tengo mucho más, pero vamos a cerrar, porque no quiero aturdirlo. La palabra de Dios me invita a que para tener victoria hay dos cosas que yo tengo que ejercitar. La primera, confianza. Confianza en la justicia de Dios. Y la segunda, como mencionábamos anteriormente, paciencia. Paciencia, pero en su venida, con la mirada colocada en la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Mi querido hermano, las aflicciones son temporales. El Hijo de Dios debe ser un hombre de una sola palabra. ¿Dónde está la conclusión? Versículo 12, mire conmigo y ahí terminamos. La conclusión está basada en el versículo 12. Dice: pero sobre todo le dice a estos judíos creyentes que estaban en la diáspora: hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no, para que no caigáis en condenación. Santiago va a terminar esta exhortación hasta el versículo 12 a estos hermanos diciéndoles: cuando tú pongas la mirada realmente en Cristo, cuando tu mirada esté colocada en la venida del Señor Jesucristo, cuando tu confianza esté en el Señor y no en las riquezas, tú serás una persona de una sola palabra. No vas a ser una persona que se va a acomodar a las circunstancias. No serás una persona que tomará los elementos negativos para caer y ser parte y jugar dentro de la injusticia del rico. Mi querido hermano, es mejor ser pobre e íntegro delante de Dios que rico y aguardar la justicia de Dios sobre mi cabeza. La palabra de Dios me invita a que el creyente tiene que aprender a que su sí sea un sí y su no sea un no. La palabra de un hijo de Dios es uno de los mayores valores de su identidad e integridad. Y le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué existen tantos contratos hoy? Porque estos ricos no tenían contratos. Entonces ellos se aprovechaban de su posición de riqueza y se aprovechaban de su autoridad. No había nada que defendiera al labrador. Por eso hoy hay contratos. Pero aquí dice la palabra de Dios, versículo 12, que un hijo de Dios no debería necesitar de un contrato. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Un hijo de Dios no debería necesitar de un contrato. Mi querido hermano, yo alquilo mi casa en Bernal
Yo no tengo contrato. Pero cada 17 de mes, ahí estamos tocando la puerta y entregando lo que corresponde. ¿Por qué? Porque lo más valioso en un hijo de Dios es su palabra. Mi querido hermano, la palabra de un hijo de Dios va a hablar de la integridad, pero va a hablar de la identidad de ese hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mi identidad no está en la riqueza. Mi identidad no está en la riqueza, justa o injusta. Mi identidad está en Cristo Jesús. Y cada vez que mi palabra es fracturada, a quien yo mancho es a la persona de Cristo Jesús. Porque entonces el no creyente va a mirarme a mí y va a decir, si eso es ser un cristiano, ¿para qué ser un cristiano? Si yo soy mejor que él, yo cumplo mis contratos. Es que un hijo de Dios no debería limitarse a un contrato. Que su sí sea un sí y que su no sea un no. Y terminamos con unas aplicaciones. En primer lugar, ¿qué tanto realmente, mi querido hermano, en medio de nuestras aflicciones, descansamos en la justicia del Señor? Realmente. Aprendamos a tener paciencia. Acuérdese, Dios oye el clamor. Segundo lugar, ¿es usted alguien que no está siendo justo con otros? Creo que esta es una oportunidad para también examinar nuestro liderazgo sobre otros. Creo que muchos de los que estamos aquí tenemos la oportunidad de desarrollar roles y funciones sobre otros. La gran pregunta es, ¿qué tan justo soy con ellos? ¿Qué tan justo soy? ¿Es usted alguien que no está siendo justo con otros? No se olvide, el Señor de los ejércitos protege a quienes, a los afligidos. En tercer lugar, no debemos tomar la justicia en nuestras manos. Descansemos en el juez justo. Y por último, ¿está usted esperando con expectativa la venida del Señor? Se lo repito, ¿está usted esperando con expectativa la venida del Señor? Eso determinará en gran manera la forma como miramos cada uno de nuestros días sobre esta tierra. Cuando yo espero a Cristo hoy, mi andar hoy va a ser muy diferente. Porque sé que hoy me puedo encontrar con mi Salvador. Hoy. Mi querido hermano, acuérdese, hay injusticias, hay aflicciones, sí. Pero hay un Señor de los ejércitos que escucha el clamor de los afligidos. Amén.